ajustes acá. Los famosos COPS, ¿no? Esos son los benditos, los benditos contaminantes orgánicos que siempre están en el ecosistema por alguna otra razón y que son muy, muy dañinos para las personas, para las plantas, para todos, ¿no? Para todos los recursos naturales que tenemos, como es el recurso hídrico, suelo, aire, ¿no? Entonces decimos que quiénes son los contaminantes, ¿no? ¿Qué cosas son los contaminantes persistentes? Los contaminantes orgánicos persistentes, como se les conoce como COPS, son sustancias químicas orgánicas de origen sintético por sus características de resistencia a la degradación y bioacumulación, poseen pues elevada permanencia en el medio ambiente, ¿no? Pudiendo transportarse a grandes distancias, llegando incluso a regiones donde nunca se han usado o producido, ¿no? Estos compuestos poseen pues una variada toxicidad y son responsables de impactos negativos que se dan en el ecosistema, ¿no? Como sabemos bien, el ecosistema pues formamos todos, ¿no? Tanto las plantas, los animales, ¿no? Las personas, ¿no? Todo lo que hemos hecho, todos los recursos naturales, ¿no? Hay un convenio que se dio, pues el convenio de Estocolmo, digamos, para la gestión de contaminantes orgánicos persistentes, COPS, que se dio en Chile en el año de 2002 a 2005, más o menos, que fue ese convenio que vamos a mencionar ahora, donde acá se ven pues antecedentes globales y se planifica pues no su implementación, ¿no? Decimos, todos los químicos del convenio de Estocolmo son prohibidos, ¿no? Por su toxicidad inmediata o crónica y su peligro al medio ambiente, a la salud humana, flora y fauna, ¿no? Claro, justamente en este convenio se vio este tema, que es muy, muy importante, de las cuales vamos a tomar en cuenta, que hemos dicho, ¿qué cosas son los COPS, no? Son aquellos componentes porque son altamente tóxicos, persistentes, bioacumuladores y contaminantes globales, ¿no? ¿A quiénes llamamos tóxicos, no? Cuando hablamos de toxicidad, nos referimos a componentes que a pesar de muy bajas concentraciones, pequeñas concentraciones, es cuando afectan a la salud, ¿no? De las personas, animales y medio ambiente. Y persistentes, ¿por qué? Tienen muy lenta degradación física, o sea, no se degradan es muy difícil para la degradación física, química o microbiológica, ¿no? Y también porque entendemos bioacumuladores o bioacumulables en este caso, pues por sus características físico-químicas, se acumulan en tejidos grasos, biomagnificándose pues al subir en la cadena alimenticia, ¿no? Y contaminantes globales porque se dispersan, ¿no? Se dispersan por el medio ambiente, por el medio de las corrientes de aire, marinas, ríos y en los seres vivos, ¿no? Encontrándose pues en el agua, sedimentos, animales y personas incluso en zonas remotas, donde nunca ha habido producción de alguno de estos componentes, ¿no? ¿Cuáles son, no? ¿Cuáles son los contaminantes? En este caso vamos a hablar de los plaguicidas, ¿no? Los tipos de plaguicidas organoclorados, ¿no? Como vienen a ser el aldrin, el clordano, DDT, deldrin, endrin, heptacloro, hexaclorobenceno, emirex y torfeno. Torfeno son componentes orgánicos entre orgánicos e inorgánicos, ¿no? Más son el caso de orgánicos, que se usan para, hablar el nombre bien claro lo dice plaguicidas, ¿no? Eso es en el cultivo, en la agricultura se usan estos componentes, ¿no? Para eliminar las plaguicidas, ¿no? O se usaban, mejor dicho, y no sé si todavía en algunos sectores se siguen usando algunos de ellos, pero todos estos componentes pues han sido prohibidos, ¿no? Bajo este convenio que se dio en Estocolmo, ¿no? También tenemos el bifenilos policlorados, ¿no? Estos bifenilos policlorados usados como aceite dieléctrico en transformadores y acumuladores y otros usos también, ¿no? Y también los componentes como son las dioxinas o furanos, o furanos, vienen a ser pues subproductos
¿no? Intencionales, ¿no? Generados por la combustión y en algunos procesos industriales cuyos insumos contienen cloro, ¿no? Donde tenemos la presencia de cloro. Bueno, el convenio de Estocolmo tuvo un objetivo muy importante, que es de proteger la salud humana y el medio ambiente, ¿no? Frente a los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Que se dio en un artículo en ese entonces. Fue en Chile, se llevó a cabo, este convenio se llevó a cabo en Chile. Chile también al ratificarlo, pues se compromete a definir medidas para reducir o eliminar las emisiones derivadas de la producción, ¿no? Y el uso de estas sustancias, porque antes a ello, pues Chile no pertenecía, ¿no? Entonces, acá podemos ver CONAMA es el punto focal del convenio de Estocolmo, ¿no? Acá mostramos algunos antecedentes que se dio justamente en esta época, de 2001 hasta 2005, ¿no? En mayo de 2001 se dio pues convenio de Estocolmo, firma el convenio por parte de 102 países, incluido Chile, ¿no? Y aquí empieza Chile a participar. En el año 2004 el convenio va entrando en mayor importancia, mayor relevancia, mayor vigor, ¿no? En enero de 2005 es ratificado por Chile. A la fecha pues hay 111 países que lo han ratificado, ¿no? Y también en el año 2005, también en mayo de 2005, Punta del Este, Uruguay, pues se realiza la primera conferencia de las partes, ¿no? Y como podemos ver, en el 19 de mayo de 2005 se publica en el Diario Oficial, ¿no? Este convenio de Estocolmo, de todos los productos que llegan a, pues, a retirarse del mercado, se puede decir, a sus ventas prohibidas, ¿no? Entonces tenemos dentro de países piloto, podemos decir que Chile forma parte de un grupo de 12 países piloto a nivel mundial, que en el contexto fue de los acuerdos en el convenio de Estocolmo se ha llevado a cabo pues entre los años 2002 a 2005, ¿no? El proyecto GIP-UNEP, ¿no? Donde se da pues el desarrollo de un plan nacional de implementación para la gestión de los COPs, ¿no? Esto se dio en Chile justamente, ¿no? Estos objetivos están en función a fortalecer la capacidad nacional para implementar el referido convenio y también para elaborar planes de acción específicos y detallados que identifiquen las respuestas nacionales de los procesos y las medidas que reducirán las emisiones de estos compuestos orgánicos persistentes, ¿no? Y acá podemos ver el convenio de Estocolmo, establecido como COPs a una docena de compuestos, ¿no? Por ejemplo, el aldrin, como hemos mencionado, el clordano, el DDT, el dieldrin, endrin, etacloro, mirex, toxafeno, ¿no? Bifenilos policlorados, hexaclorobencenos, dioxinas y furanos, ¿no? Sobre los que es preciso emprender pues acciones de forma prioritaria, ¿no? Como vemos, ¿no? Los diferentes compuestos donde más se usan en la parte de la agricultura, ¿no? Casi todos ellos más que nada para eliminar o mejorar supuestamente, ¿no? Años antes, o décadas antes, se usaban con la finalidad no de perjudicar, ¿no? Sino simplemente porque estos compuestos orgánicos, conforme iba saliendo, muchos, no sé, mejor dicho, le dábamos uso, pero no se conocía el problema que generaban después, ¿no? Y poco a poco, así hay muchos compuestos orgánicos que se han ido retirando, digamos, para el uso, ¿no? De consumo humano, ¿no? Estos compuestos pues fueron reconocidos como contaminantes ambientales desde mediados del siglo pasado a raíz de dos incidentes emblemáticos de intoxicación, pues ahí estamos viendo, ¿no? Masiva, ¿no? Denominados ocurridos en Japón y Taiwán, respectivamente. Fueron ampliamente utilizados en aceites de transformadores y condensadores, aceites de corte, fluidos de transferencia de calor, pinturas o pesticidas, ¿no? Se trata pues de compuestos orgánicos semivolátiles que pueden también encontrarse en diferentes matrices ambientales, tales como suelo,
el aire, agua, vegetación y también en el tejido adiposo humano, y leche, por ejemplo, materna, ¿no? Debido a su baja volatilidad, pues los niveles de PCBs, o sea, los compuestos, digamos, volátiles, ¿no? Compuestos orgánicos volátiles, en nuestra, digamos, en muestras atmosféricas son menores, ¿no? Que en suelos y tejidos grasos. Sin embargo, el aire juega un rol importantísimo, como hemos dicho, en la distribución global de estos contaminantes, las cuales pueden estar pues presentes en fase gaseosa y asociados también a partículas en suspensión, ¿no? Que decimos material para partículas en suspensión son los materiales particulados que pueden estar en la atmósfera a través de las diferentes sectores, por ejemplo, industriales, ¿no? Habíamos hablado también la semana pasada lo que es la industria petroquímica, ¿no? Cómo generaban los diferentes contaminantes y también tiene que ver con este tema, ¿no? Hemos dicho que las calderas, pues, a través de la combustión generan una cantidad de gases a la atmósfera que contaminan la atmósfera. Que al contaminar la atmósfera está contaminando el aire, no solamente el aire, sino suelo, también el recurso hídrico, ¿no? Acá podemos ver la determinación de contaminantes orgánicos persistentes en matrices ambientales, mediante cómo podemos determinar, ¿no? Análisis de compuestos traza en muestras ambientales para poder ver qué es lo que se debe hacer, ¿no? Tenemos acá un diagrama donde vemos que se puede tomar, al momento de hacer los análisis para poder determinar, hay varios métodos digamos, métodos instrumentales, que es lo que más se usa, ¿no? Para poder determinar, cuantificar, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se debe hacer es la toma de muestras. Después de la toma de muestra viene un tratamiento previo. Luego viene una purificación y después de la purificación viene el proceso de la extracción. Y en la extracción, una vez que tiene ya la muestra, vamos a hacer un análisis de tipo instrumental, ¿no? Usando pues cromatógrafos, ¿no? Cromatogramas, a través de los cromatogramas vamos a poder leer de qué tipo de componentes son, ¿no? Y también utilizando los espectrofotómetros, ¿no? Y mediante estos equipos podemos nosotros cuantificarlo, ¿no? Nos van a dar los resultados de la presencia de qué componentes hay, ¿no? Por ejemplo, en tratamiento previo, ¿en qué se trata, no? ¿En qué se basa? La eliminación del agua, la liofilización, secado en horno, luego viene el tratamiento de secantes. Una vez que se da una vez de llegar al secado en horno, sale a alta temperatura y esto para que no absorbe la humedad, hay que poner en equipos de secantes para mantener sin humedad. Luego viene la preextracción con disolventes miscibles en agua, ¿no? Y la extracción, como vemos estos equipos, esta vez íbamos a hacer alguna de las prácticas usando la pera de decantación. En el curso no hemos tenido la oportunidad de hacer esta práctica en laboratorio. Estas son las famosas peras de decantación, ¿no? Y aquí donde se hace un tipo de extracción, pues extracción de tipo discontinuo, se llama así. Entonces se extrae pues el total de componentes, que puede ser extracción líquida y líquida. Justamente estos son los equipos para usar cuando queremos hacer una extracción líquido-líquido, o sea, líquidos inmiscibles. Extracción sólido-líquido, extracción con equipos socles, ¿no? Lo que hemos visto en la última clase. Acá justamente los socles. Tenemos varios socles acá en línea. Dentro de los socles pues se puede hacer la purificación, se puede realizar por cromatografía de absorción en columna, un ataque ácido o básico, una extracción en fase sólida, ¿no? Y acá justamente lo que le decíamos pues para poder cuantificar, determinar, porque lo anterior es el análisis previo. Desde el momento que hablamos ya la cromatografía de absorción en columna, ya estamos hablando de cuantificación, ¿no? Primeramente se purifica y luego se cuantifica, ¿no? Tenemos aquí el análisis instrumental, que es uno de los equipos muy usado para determinar compuestos orgánicos, es el cromatógrafo, ¿no? Que viene a ser cromatografía de gases, ¿no? Vemos acá todo es el equipo, y vamos a ver acá tiene un balón donde va un gas presurizado, este gas que va a alimentar al horno, ¿no? Al horno, acá por ejemplo tiene una salida acá, presurizado porque tiene un control, ¿no? Un manómetro,
de alta presión. Acá tiene la salida donde tenemos acá una válvula, un control de flujo. A través de este control de flujo va a pasar pues al horno, ¿no? Este es el horno donde justamente aquí está toda la columna cromatográfica que vemos es después como un disco. No es superpuesto, sino seguido, ¿no? Es una columna que va así, ¿no? Pero todo esto es todo esto está dentro del horno, ¿no? Y como vemos aquí, por ejemplo, por aquí sale el gas que va a servir para que lleve, ¿qué cosa lleve? Es un fluido que a través de este fluido, tenemos acá, como dice jeringa, por este espacio ingresa la muestra que nosotros queremos evaluar para determinar los componentes o la composición de qué compuestos orgánicos estamos viendo, o el tipo de componente, porque no solamente este cromatógrafo es un equipo muy, muy interesante que tiene un uso bastante amplio, ¿no? Pero cuando queremos evaluar cualquier componente que pueda tener o la composición de cualquier materia o lo que estamos evaluando, entonces vamos a ver que aquí, recién lo veo antes no se veía, ¿no? Como decía, que esta es la columna donde tenemos una válvula, ¿no? Que va a alimentar, acá hay un gas que no reacciona con los compuestos de esta materia que vamos a evaluar, de esta sustancia que vamos a evaluar. Este gas que pasa simplemente le sirve como, es una ayuda para poder que esta sustancia que se va a evaluar ingrese a través de la columna, ¿no? Entonces es donde se utiliza, pues, que esto es una fase estacionaria, ¿no? El componente es una fase móvil que va a trasladar la sustancia para evaluar, donde se alimenta la sustancia a través de una jeringa, ¿no? Una jeringa que está, pues, es un tamaño, pues, sumamente, hablamos de cantidades de microgramos, ¿no? Como cantidades pequeñísimas. Y a la hora que entra al horno, justamente dentro del horno está la columna cromatográfica y pasa por el horno, luego pasa, dependiendo de lo que se va a evaluar, cómo es la programación de la temperatura del horno. Una vez que llega a este punto, acá hay justamente un sector donde dice gas detector, ¿no? Entonces acá se da el punto de detección. A veces se utiliza un tubo donde se habla pues a través de la pompa de jabón, ¿no? Donde vamos a ver aquí, luego sale el detector, detecta, evalúa qué tipo de sustancias, inmediatamente va a pasar pues acá a la parte ya al ingreso del cambio de la corriente y a un equipo, ¿no? Un equipo donde nos va a registrar qué cosa. Nos registra a través de las imágenes, esto es lo que se muestra aquí después de imprimir, ¿no? Son picos que muestran de acuerdo a los diferentes tipos de sustancias, ¿no? Es un equipo cromatográfico, de cromatografía de gases, también tenemos de sólidos o líquidos, ¿no? Es muy, muy interesante. Acá justo mostramos el HPLC, que es el cromatografía de alta resolución, ¿no? ¿Por qué decimos de alta resolución? Se dice de alta resolución porque puede identificar la composición lo más pequeña posible que puede haber de todas las sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, es útil para sustancias de alto peso molecular, baja volatilidad, ¿no? Que son de tipo polares, ¿no? Es una técnica utilizada para separar los componentes de una mezcla, basándose pues en diferentes tipos de interacciones químicas entre las sustancias analizadas y la columna cromatográfica, ¿no? Como hemos dicho, que este es un solvente, ¿no? Es un gas, un tipo de solvente que se le conoce como eluyente, ¿no? ¿No? Acá tiene un desgastificador, como se llama acá, y una bomba que va a inyectar a través ¿no? De esta línea que sale, y acá vemos el inyector. ¿Qué cosa va a entrar acá en el inyector? En este inyector está ingresando la muestra, la sustancia a analizar, ¿no? Y acá está ingresando a la columna, ¿no? Todo esto es la columna, ¿no? Y todo este espacio donde está encerrado con unas líneas rojas viene a ser el horno de la columna, ¿no?
Porque acá el horno es la temperatura que se le da, pues dependiendo de qué sustancia se puede evaluar. Son compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿no? ¿Qué tipo? Entonces, y internamente lo que está señalando la flecha, esta es la columna que lo que anteriormente lo veíamos de manera circulares, aquí es de esa forma circular, no es así como es recta aquí, ¿no? Sino acá está mostrando de una sola vista, por donde entra pues a través de este eluyente es que nos va a servir ¿para qué? Para que traslade la cantidad de muestra que se inyecta aquí, va a pasar por la fase estacionaria, ¿no? Esta es la fase estacionaria justamente, no, que es la columna, y por ahí pasa la fase móvil, trasladando la sustancia a evaluar, ¿no? Una vez que llega hasta este punto, hay una parte de residuo que queda, y luego pasa, acá hay un cambio, digamos, que se va al detector, pues, quien detecta el tipo de sustancia mediante un análisis electrodigital, como se dice, electrónica digital, y va a pasar al registrador, ¿no? Y en el registrador, pues, podemos nosotros visualizar el espectrograma, ¿no? El espectrograma diferente dependiendo de cada sustancia sea, ¿no? Entonces, también tenemos otro equipo que justamente hablamos de espectrometría de masas también. Si nosotros queremos evaluar, también nos da la composición igualmente, ¿no? En el espectrograma nos dice, por ejemplo, en el equipo anterior, cromatografía de gases, nos dice a través de los picos, ¿no? O sea, ese diagrama que se ve, el espectro que se ve en la pantalla de una computadora, nos sale simplemente en forma de picos y cada pico significa una sustancia, ¿no? Y eso tiene una respuesta, ¿no? Y el otro equipo que también usamos para este tipo de análisis, y aparte de estos dos equipos, hay muchos equipos más, que hablamos de espectrofotometría de masas, por ejemplo, hablamos de espectrofotometría de ultravioleta visible también, y aquí estamos mostrando lo que es la espectrofotometría o espectrometría también de masas, se le llama así, espectrofotometría o espectrometría de masas, también se le conoce. Es útil para la identificación también de sustancias en matrices complejas, análisis de sustancias con propiedades físico-químicas distintas, análisis cuantitativo, como podemos ver aquí, ¿no? Acá está inyectándose la muestra por este sector, y acá dice bien claro, ¿no? Cañones de electrones, o sea, hay un barrido de electrones que se va a dar en el paso de la muestra, en esta zona, por eso dice cañones de electrones, porque hay un ataque de electrones, un ataque electrónico, mediante esta placa aceleradora. Luego pasa pues por unas de iones positivos, ¿no? Los iones positivos, acá tenemos este espacio donde viene la columna por donde va esta muestra que se ha alimentado, y vamos a ver que estas dos fases que tiene la parte inferior arriba es un imán, ¿no? Son imanes. Entonces acá es la zona donde se puede analizar bien, detectar bien el contenido de las muestras, de las sustancias, los componentes. Y es justamente aquí donde ya vemos las diferentes salidas. Como vemos, tres salidas. Acá hay iones más pesados, iones más ligeros, ¿no? Y acá viene directamente a la parte ya, el detector y luego la pantalla, ¿no? Es a grosso modo haciendo un gráfico, ¿no? La representación de un espectrofotómetro de masa, ¿no? Y cuando queremos cuantificarlas, pues lo primero que tenemos que hacer para usar estos equipos espectrales, equipos como el espectrómetro de masas, igualmente, lo primero que se hace para hacer el curso de análisis instrumental, por ejemplo, son tantos temas que se ve durante el curso, que también enseño ese curso. Entonces, cada equipo lo primero que se hace es la calibración, ¿no? Y la calibración, por ejemplo, la calibración con patrones internos y externos. Mientras no esté calibrado el equipo, simplemente no podemos usarlas el equipo, ¿no? Tiene que hacer una calibración previa, y de acuerdo a la calibración siempre se usa digamos, la relación de máximos y mínimos. Y también los blancos del procedimiento, determinación de los valores límites, ¿no? Eso es para poder cuantificarlos, ¿no? Por ejemplo, si queremos determinar la composición de los ácidos grasos que pueda contener un aceite, ¿no?
hay que hacer una calibración, lo primero calibración con patrones internos. ¿Qué quiere decir? Para cada ácido graso tiene un patrón, tiene un blanco, ¿no? Nosotros mientras no hacemos la calibración, inclusive para poder hacer la lectura de la presencia de qué tipo de ácido graso puede contener, tengo que usar los patrones para cada tipo de ácidos grasos, ¿no? Porque un aceite, por ejemplo, no tiene solamente uno o dos ácidos grasos, tiene 14, 15, dependiendo de la calidad del aceite, tiene ácidos, una cantidad de porcentaje de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿no? Que cambiamos los problemas ambientales y consecuencias, ¿no? Cosa genera, por ejemplo, tenemos un problema donde podemos ver el agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, ¿no? Y cuando se presenta este problema de agotamiento y contaminación de las aguas, de las fuentes de agua, las consecuencias son estas, ¿no? ¿Qué cosas se van a generar? Enfermedades gastrointestinales, deterioro ambiental y gastos, ¿no? Y cuando tenemos un problema de degradación del suelo, ¿qué cosa origina, no? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia que se da por una degradación del suelo, tenemos la erosión, agotamiento de nutrientes, debilitamiento de la seguridad alimentaria y también la desertificación, ¿no? Y cuando tenemos un problema de deforestación, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa pasa si hay un problema de deforestación? Va a haber, pues, se va a generar la pérdida de la biodiversidad, la extinción de plantas, el aumento de gases del efecto invernadero, ¿no? Claro, ¿no? El aumento de gases del efecto invernadero va, pues, creciendo, ¿no? El cambio climático es otro problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un cambio climático? Las consecuencias que se presentan, pues como vemos, miren la cantidad de consecuencias, la pérdida de la biodiversidad es uno de ellos, el deshielo de los nevados andinos, la reducción de la disponibilidad del agua para la agricultura, la hidroelectricidad y potable, ¿no? Ascenso del nivel del mar, las sequías, ¿no? Inundaciones, huracanes, reducción del bienestar humano y el desarrollo, ¿no? Está todo, pues, una baja economía también, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, ahí están las consecuencias que hemos mencionado, el cambio climático, ¿qué sucede, no? La deforestación, ¿no? Vamos a ver acá convenios internacionales que han firmado, pues, que ha firmado Honduras para luchar, digamos, contra la contaminación ambiental. Por ejemplo, dentro de los convenios que ha firmado Honduras, tenemos el convenio a la Convención relativa a los humedales de importancia internacional, ¿no? Que esto se dio, pues, el 2 de febrero de 1971, entrando en vigor el 21 de diciembre del 75, ¿no? Esto se dio en Honduras, ¿no? Que es un estado parte de la convención. También la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, ¿no? Esto fue firmado el 3 de marzo del 73, entrado, pues, en vigor el 1 de julio de ese mismo año en Honduras, ¿no? Fechas de adhesión 15 de marzo del 85, fecha de entrada de vigor también en el 85, ¿no? Y la convención marco sobre el cambio climático, otro punto importantísimo también se dio. ¿Cuándo se dio esto? Esto fue adoptado en el mayo del 92, entrado en vigor el 21 de marzo del 94, ¿no? También el convenio que se dio en Honduras, aprobado, pues, con decreto 2695, fecha de emisión del 14 de 0295, ¿no? Y su publicación se dio, pues, en julio del 95, ¿no? Y como vemos, ¿no? Los demás convenios también, Convención de Nacionales de Unidas de Lucha contra la Desertificación. Otro también que fue adoptado en el año 94. Y una fecha de vigor, pues, en diciembre del 96 en Honduras.
y aprobado con decreto 3597, fecha de emisión el 28 del 4 de 97, ¿no? Y su publicación fue en el mes de junio de 97. Tenemos el convenio sobre la diversidad biológica también, que fue adoptado en junio del 92 y ingresado en vigor en diciembre de 93, ¿no? En Honduras, adoptado pues con decreto 3095, y su fecha de publicación también se dio en 95, ¿no? Y así, ¿no? Hay otros convenios, como el Convenio Regional para el Manejo de Conservación de los Ecosistemas Naturales, Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, ¿no? Esto fue en el 93, ¿no? Octubre del 93. CERNA, ¿no? CERNA fue creada también mediante decreto, digamos, número 218-96, en base pues a la ejecución del programa de modernización de Estado, ¿no? Y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, por ejemplo, también, ¿no? Esto fue suscrito en diciembre de 98. Honduras aprobó pues con decreto 201-99, fecha de emisión también en julio de 99, fecha de publicación en el 99. Por ejemplo, acá mostramos también los análisis del VITEX y compuestos orgánicos en gasolinas, cómo se representa por cromatografía de gases, ¿no? VITEX es un acrónimo de los compuestos químicos de lo que es la línea bencénica, ¿no? Benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, ¿no? Todos son familias de benceno, ¿no? Pertenecen a la categoría, pues, de contaminantes que se le denomina compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Se consideran también juntos porque juntos suelen aparecer en derivados del petróleo, como la gasolina. Por eso cuando se evalúa la contaminación de suelos o aguas próximos a los centros de producción de petróleo o de gas natural y también o a depósitos de gasolina, se emplea pues el parámetro de VITEX, ¿no? Total, que mide la concentración conjunta de estos compuestos, y a veces también se añade pues el naftaleno, ¿no? El VATEX, ¿no? O el estireno también. El tolueno, pues, y el etilbenceno y el sileno son especialmente dañinos para el sistema nervioso central del ser humano, ¿no? Como podemos ver acá en este diagrama, tenemos metacilena, por ejemplo, un 31%, un ortocileno y un 12%, un tolueno un 26%, lo que es benceno 11%, etilbenceno un 11% y el paracileno un 9%, ¿no? Justamente lo que decíamos a través del espectrograma o de la cromatografía de gases, este es los picos que se muestran a la hora que son detectados a través de un equipo registrador, como siempre está conectado a una computadora y a una pantalla, ¿no? Todo este equipo cuando queremos trabajar para determinar los diferentes compuestos orgánicos que pueda haber, ¿no? Usando la cromatografía de gases, ¿no? Dice, en el análisis del VITEX, los picos individuales de benceno, tolueno, etilbenceno y etileno se suman para obtener pues el resultado final, ¿no? En el análisis de los GRO se utilizan diversos procedimientos para su cuantificación. Se propone sumar pues los 10 picos más pronunciados, ¿no? Los 10 picos más pronunciados, ¿no? De cromatograma de la gasolina, ¿no? Un procedimiento alternativo, pues, es sumar todos los picos de dicho cromatograma, referidos en dos casos a una gasolina estándar. Por ejemplo, acá está mostrando este espectrograma que mostramos aquí, está solamente en función a la gasolina, ¿no? Entonces dice, sumamos todos los picos más pronunciados, ¿no? Y cuando hablamos de un espectrograma de alta resolución es porque detecta al máximo
los más pequeños, ¿no? La presencia del componente más en cantidades mínimas, ¿no? ¿Y a quiénes afectan, no? ¿A quiénes afectan? A los seres humanos, a los animales, vegetales, peces y animales acuáticos, ¿no? Por ejemplo, a los seres humanos le decimos a cualquier edad y sin importar dónde viven, ¿no? Porque decimos que son compuestos pues tan volátiles que pueden trasladarse de un lugar donde se produzca, no, mayormente en el entorno no se va a ver, sino a kilómetros y kilómetros, ¿no? Y eso se debe a la velocidad del tiempo, ¿no? Como son productos volátiles, o son productos también sólidos en suspensión, o hablamos de material particulado, ¿no? Y acá, por ejemplo, en los animales atacan a los halcones, lechuzas, vacas, pájaros, microorganismos, ¿no? Y en el caso de los vegetales, a todas las pastas, ¿no? Pastos de cultivos agrícolas, hierbas medicinales, ¿no? ¿Cómo se producen, no? Por ejemplo, ¿cómo se producen? Estamos viendo acá la industria de dioxina y furanos. Acá están las chimeneas, estas son las famosas calderas que tienen unas chimeneas que hemos hablado la semana pasada, que de acuerdo a la normativa, estas chimeneas deben tener 7,5 metros arriba, ¿no? Por encima de la empresa, ¿no? 7,5 metros arriba es la normativa, ¿no? La empresa que no cumple esa normativa inmediatamente es sancionado, ¿no? Entonces, esto a través del viento, pues esto no va a caer. ¿Por qué la normativa está a 7,5 metros? Justamente porque alrededor de esta empresa muy difícil que pueda contaminar, ¿no? O contamina a muy poco porcentaje. Entonces, a través del sentido del viento, esto se va, pues, y aparte que son compuestos volátiles, va y pues se traslada a kilómetros y kilómetros, ¿no? Ya sea para el sur o al norte, de acuerdo a la posición como esté, ¿no? En la deforestación, pues también la quema de bosques, que es lo que genera las dioxinas, ¿no? Y acá tenemos las campañas sanitarias, por ejemplo, cuando quieren eliminar los diferentes animales que hay digamos, en las sequías, usaban DDT, ¿no? DDT que es eliminar a estos animales, pero ¿qué pasaba, no? A todos realmente las personas, igual como la flora, la fauna, todos eran pues afectados, ¿no? Y acá cuando vemos la transformación de luz, ¿no? Por ejemplo, usamos en las diferentes plantas hidroeléctricas, tenemos también igual calderas, ¿no? Máquinas térmicas. Acá igual una persona que está, digamos, curando las plantas, ¿no? Los herbicidas, ¿no? Una prueba de agricultura que usábamos heptacloro, o sea, compuestos clorados, ¿no? Que es sumamente venenoso para el ser humano, ¿no? Igualmente para todo el ecosistema, ¿no? Y eso sería, Jorge, por el día de hoy, ¿no? Con esto estamos terminando el curso. Como ven, es sumamente importante, eso lo habíamos dicho desde el inicio del curso, la química orgánica a la fecha pues tiene alrededor de 11 a 12 millones de compuestos orgánicos, ¿no? De las cuales pues muchos de ellos han sido muy beneficiosos para nuestras necesidades, ¿no? Desde el momento que salió la industria petroquímica, donde se hizo más conocido, donde también los países, digamos, que tienen su aspecto financiero sumamente elevado, por eso son países, digamos, de primer mundo o potencias mundiales financieramente, como los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ellos crecieron justamente con esta materia prima, como le denominaron, pues, el oro verde, ¿no? El oro verde, el oro negro, lo llamaban al petróleo, ¿no? Porque gracias al petróleo, pues, hemos visto los diferentes compuestos orgánicos que tanto para el área médica, para la industria se ha ido generando, ¿no? Ahí tenemos la industria de plásticos, ¿no? Que en un tiempo, pues, cuando salió esto fue el boom de toda la economía, porque el costo era sumamente bajo,
se acrecentó la producción de tal manera que sustituía al vidrio, sustituía a varias materias, como al cartón igualmente, ¿no? En las bolsas, como también al vidrio, en los materiales donde se compran o se envasan pues productos líquidos, ¿no? Como bien sabemos, creo que todo el mundo ya tenemos esos conceptos claros ya, pero a través de los años se han ido detectando en algunos, no en todos, claro, eso que tiene que quedar claro, ¿no? No en todos los productos son dañinos, sino algunos productos, dentro de ellos tenemos la industria del plástico, no todos los plásticos, un tipo de plástico que tienen un tiempo de vida útil pues elevadísimo, son justamente contaminantes persistentes, ¿no? Está dentro de este bloque, se puede decir, porque no se degradan fácilmente, ¿no? Tienen un tiempo de vida útil pues elevadísimo, ¿no? Como los plásticos de 500 años, por ejemplo, hay plásticos que tienen ese tiempo de vida útil, ¿no? Que se ha tenido la necesidad de ya prácticamente en todo el mundo eh, se ha buscado un sustituto o producir plásticos biodegradables, ¿no? Pero también para eso, dentro de la investigación, pues el día a día se va identificando si es que algún producto más sigue saliendo al mercado, como los componentes orgánicos son tantos y hay días que sigue produciéndose, ¿no? Entonces vamos a encontrar de repente algún otro producto más que quizás a la fecha no lo conocemos. Por ejemplo, este uso por ejemplo, los insecticidas dentro de la agricultura, ¿no? Antes la gente lo usaba, el mismo mercado lo vendía porque no sabían el problema hasta cuando salió este problema en Japón, ¿no? En Asia. En Japón empezaron a detectar estos contaminantes que eran pues venenosos para el ser humano, ¿no? Y para todo el ecosistema. Bueno, jóvenes, yo voy a dejar de compartir y seguimos entonces con ustedes con la exposición. Y si tienen algunas preguntas, ¿eh? Fíjate con la garganta que con las justas estoy dando la clase bien. ¿A qué grupo le toca exponer ahora? ¿En qué número de grupo le estamos? Habían expuesto, creo, en el caso de ustedes. Grupo 1, grupo 6. Y el último grupo que expuso, ¿quién fue? El grupo 3, profesora, fuimos los últimos. Ya, entonces ahora, ¿a quién le toca? Al grupo 4 le toca, profesora. Ya, empezamos el grupo 4, por favor. Voy a dejar, primero, antes que nada, voy a tomar asistencia y luego, empezamos con el primer grupo, mejor, después con asistencia. Deja de compartir ya, para que ustedes puedan compartir. El grupo 4, ¿no? Me dicen un rato y yo presento. Ya, pues. Buenos días, profesora, compañeros. Hoy vamos a exponer sobre la obtención de papel orgánico a base de la cáscara de piña. Los integrantes son Cárdenas Colonia Diego, Chicllasto Guaita Caterín Fanny, Olita Simeón Flavio, Prada Tarac Víctor y Villarreal Rodríguez Eliseo, y quien les habla Esteban Sotomayor Nayeli. La introducción. Podemos notar que los cambios en los últimos tiempos son cada vez más alarmantes y catastróficos, a tal punto de volverse un problema de índole económico, cultural, tecnológico, social y ambiental. En el Perú se genera un promedio de 21.000 toneladas de residuos municipales al día, producidas alrededor de 30 millones de habitantes, lo que equivale a 0.8 kilogramos. Perdón, a ver, Esteban Sotomayor, su Sí, cámara, por favor, tiene que activar su cámara. Sí.
lo que equivale a 0,8 kilogramos de generación de residuos por persona al día. De este total, más de la mitad de los desechos son materia orgánica, como alimentos o vegetales, con la finalidad de mejorar el entorno de sostenibilidad. Los gobiernos locales de cada sector buscan mejorar las condiciones de supervivencia de la población, incluyendo estrategias de mejora, como es el caso de Bangladesh, Suecia y Bélgica, donde su principal propósito es ayudar a reducir la generación de residuos a través de reciclaje, reutilización, políticas sociales y educación ambiental, las cuales les ha permitido a su población tener incentivos para lograr una mejora social y ambiental. Ay, perdón. Pantalla completa. Sí. Los gobiernos regionales y municipales, mediante directivas y normas legales, buscan el aprovechamiento y estimulación para el manejo de residuos sólidos. Desde esta perspectiva, vemos que existen diferentes maneras de promover desarrollos de sustentabilidad, generando así un manejo eficiente y de gestión adecuada, con fines productivos, como es el caso de la elaboración de hojas a base de cáscara de fruta, ya que para la hoja se necesita la celulosa y esta la podemos encontrar en la cáscara y corazón de las frutas. Le doy paso a mi siguiente compañero.